En esta sección vamos a hacer un repaso de las propiedades de los logaritmos. Ya ustedes tienen conocimiento de estas propiedades, vamos simplemente a hacer un recuento y a verificar algunas de ellas para ciertos valores. La primera propiedad que vamos a exponer acá es que cualquier base a elevada a la logaritmo en base a de n es igual a n. La segunda propiedad es que logaritmo en base a de 1 siempre va a ser igual a 0. Una tercera propiedad es que el logaritmo en base a de a es igual a 1. Estas primeras tres propiedades pues las podemos identificar de la siguiente manera. Si decimos que a elevado a la logaritmo en base a de n es el mismo n, pues lo que estamos diciendo es lo siguiente. En esta ecuación podemos identificar que es una ecuación exponencial, pero en el exponente hay un logaritmo. ¿Sí? Observen, este es el exponente. Pero en este exponente hay un logaritmo. Entonces lo que podemos escribir nosotros es una ecuación o una expresión logarítmica equivalente. Diríamos que esto es logaritmo en base, entonces observamos la base es a en esta expresión exponencial, por tanto escribimos logaritmo en base a de algo que sería la potencia n, y esto debe ser igual al exponente. Si recordamos el video anterior, cuando se escribe un logaritmo, pues el resultado del logaritmo es el exponente, y si nos damos cuenta, el exponente en esta expresión exponencial es justamente logaritmo en base a de n, lo cual nos lleva a que esta expresión es cierta, dado que obtenemos una identidad. Logaritmo en base a de n es igual a logaritmo en base a de n. O sea que es una forma de chequear. ¿Por qué esta expresión tiene que ser igual a 0? Porque si tenemos esta expresión logarítmica, podemos escribir en forma exponencial a elevado al exponente, es decir, a elevado a la 0, tiene que ser igual a 1. Recordemos que esta es una de las propiedades de los exponentes. Se cumple para todos los valores de a, excepto para 0. ¿Sí? Esta propiedad lo que implica o lo que dice es que el logaritmo de 1 en cualquier base es 0. Y esta también se podría demostrar de manera muy sencilla, escribiéndola de manera equivalente en forma exponencial, diciendo que a elevado a la 1 es igual a la potencia, es decir, al argumento del logaritmo que es a, lo cual sabemos que es cierto. Y podemos decir que el logaritmo de cualquier número en su misma base es siempre 1. Existen otras llamadas también propiedades. Vamos a escribirlas un poco acá aparte, porque en algunos textos las nombran como leyes o propiedades. Pues el nombre ahora no es lo más relevante para nosotros.
vamos a seguirlas numerando, pero aquí coloco pues la anotación de que pueden encontrarse también en otros textos como leyes. Estas leyes nos van a permitir combinar logaritmos. Son las leyes que van a permitir combinar o descombinar, dependiendo del objetivo, combinar logaritmos. El requisito es que estos logaritmos sean de la misma base. Por ejemplo, la primera de ellas dice que el logaritmo en base a de un producto m por n es igual al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Una segunda ley es que el logaritmo en base a de un número n elevado a la p es igual a p por el logaritmo en base a de ese argumento n. También tenemos logaritmo de un cociente, y pues por analogía, si el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, aquí diríamos que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador, obviamente con base a todos. También tenemos la fórmula de cambio de base. Sobre todo para hacer cálculos de logaritmos que no dan exactos y cuando se nos salen de las bases que tenemos en las calculadoras clásicas, que es logaritmo decimal y logaritmo natural. Cambio de base. Esta fórmula de cambio de base dice que logaritmo en base b de un número n es idéntico a el logaritmo en una nueva base, la que uno quiera, del mismo argumento dividido el logaritmo en la misma base que queremos de la base antigua, la base b. Entonces en esta ecuación va a ser bastante útil cuando necesitemos calcular un logaritmo, sobre todo en la calculadora, aquellos logaritmos que no sean exactos, números enteros o fracciones, y que se nos salgan de aquellos logaritmos sencillos como logaritmo decimal y logaritmo natural. Bueno, vamos a mostrar algunas de estas propiedades, cómo pueden verificarse. Por ejemplo, recuerden que una verificación no es una demostración, simplemente es para observar cómo funcionan estas leyes o estas propiedades en casos específicos con ciertos números. La primera dice que a elevado a la logaritmo en base a de n es el mismo n. Pues podemos tomar un ejemplo. Supongamos que a valga 10, tenemos la base decimal, entonces a va a ser 10 elevado a la logaritmo en base a también, es decir, en base 10, inventémonos un n, puede ser 1000, y la pregunta es, pues, ¿esto a qué será igual? ¿Cierto? Dice la propiedad que es igual a n. Veamos. El exponente. Tenemos un exponente un poco complejo, pero vamos a desarrollarlo. El exponente dice que logaritmo en base 10 de 1000, entonces este logaritmo a qué será igual. Pues si recordamos, el logaritmo en base 10 de 1000 tiene que ser 3,
dado que 10 elevado a la 3 nos da la potencia 1000. Por tanto, el exponente es 3. Este exponente nos daría 3. Es decir, que 10 elevado a la logaritmo de 1000, pero el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, sería igual a n, es decir, 1000 sería igual a n. En otras palabras, 10 elevado a la logaritmo en base 1000 sería igual a 1000. Como dice la propiedad, a elevado a la logaritmo en base a de n es el mismo n. 10 elevado al logaritmo en base 10 de 1000 es el mismo 1000. Es una forma de verificar. Hagamos una verificación adicional. Bien, decimos por ejemplo que solemos decir que el logaritmo en base 10 de 1, ¿cuál será? La propiedad dice que el logaritmo de 1 es 0 en cualquier base. Pues veamos que esto es base 10, por tanto podemos escribir base 10. ¿Cuál sería el exponente? Esa es la pregunta, para que el resultado sea igual a 1. Si recordamos las propiedades de los exponentes, podemos encontrar este exponente. Necesariamente el exponente debe ser 0. Es el único exponente al que podemos elevar cualquier base para que nos dé 1. Es decir, que el logaritmo en base 10 de 1 tiene que ser 0. Es decir, el exponente. También tenemos, por ejemplo, que otra de las propiedades que veíamos no necesariamente es el orden al inicio. Sabemos que el logaritmo en base a de a tiene que ser 1, dice la propiedad, ¿sí? Veamos un ejemplo, una verificación. ¿Qué será el logaritmo en base 10 de 10? ¿Sí? Pregunta. Pero entonces esto querría decir que 10 base elevado a la que nos daría 10. Entonces nuestra conclusión es que necesariamente el exponente debe ser 1. Diez a la 1 es la única forma de que nos dé 10. Por tanto, 10 elevado a la 1 para que sea igual a 10. Así, si 10 a la 1 es igual a 10, entonces logaritmo en base 10 de 10 tiene que ser igual a 1. Lo pueden probar para otros valores. Siempre vamos a obtener esta propiedad. Veamos una cuarta propiedad. Esta, bueno, es en realidad la primera ley, que es el logaritmo del producto, que dice que el logaritmo en base a de un producto se supone que es el logaritmo en base a del primer factor
más el logaritmo en base a del segundo factor. Veamos. Una verificación podría ser, ¿qué sucedería? Démosle valores, pensemos en logaritmo decimal, logaritmo en base 10 de un producto. Podría ser un producto, digamos, 100 multiplicado por 10.000. ¿Sí? Según esta propiedad, pues se puede partir en dos logaritmos, que sería el logaritmo en base 10 del primer factor, el primer factor es 100, más el logaritmo en base 10 del segundo factor, el segundo factor es 10.000. Veamos si esto nos lleva a una igualdad. Tenemos logaritmo en base 10 de 100 por 10.000, eso nos daría 1.000.000, y 1.000.000 sabemos que es 10 elevado a la 6. Por otro lado, logaritmo de 100, pero sabemos que 100 es 10 elevado a la 2. Y tenemos logaritmo de 10.000, pero sabemos que 10.000 es 10 elevado a la 4. Por tanto, este logaritmo de en base 10 de 10 a la 6 es justamente el exponente, es 6. Este logaritmo es justamente el exponente, es decir, es 2. Y este logaritmo es justamente el exponente, es 4. Con lo cual verificamos que 2 más 4 es igual a 6. Podemos hacer una segunda verificación. Sabemos que logaritmo natural, es decir, logaritmo en base e, vamos a inventar un producto acá, 5 por 3. Según la primera ley, esto es logaritmo natural del primer factor más logaritmo natural del segundo factor. Logaritmo natural de 15 y igual a logaritmo natural de 5 más logaritmo natural de 3. Si vamos a nuestras calculadoras, pues podemos hacer este logaritmo natural de 15, obtendríamos aproximadamente 2,70, 80, 50 puntos suspensivos. Por otro lado, en nuestra calculadora podríamos obtener logaritmo natural de 5, lo cual nos da 1,60, 9438 puntos suspensivos, más, y este logaritmo obtendríamos 1,098612 puntos suspensivos, decimales infinitos, con lo cual verificamos que 2,70, 80, 50 sería igual a la suma de estos dos decimales. Como verificarán ustedes en sus calculadoras, esto es 2,70, 80, 50 aproximadamente. O sea que hemos verificado por segunda vez la primera de las leyes de los logaritmos. Ustedes pueden probar las equivalencias restantes, que llamamos leyes de los logaritmos, y que son las que utilizaremos a continuación en un próximo video para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Hasta pronto. ¿Cómo resolver una ecuación exponencial? Vamos a comenzar por esta pregunta. Recordemos que una ecuación exponencial es aquella cuya incógnita se encuentra justamente en el exponente. Para poder resolver esta ecuación debemos utilizar una propiedad muy simple de matemáticas, y es que si R es igual a S, entonces si dos números son iguales, entonces sus logaritmos también son iguales, es decir, el logaritmo
en cualquier base de R tiene que ser idéntico al logaritmo en la misma base A del número S, si es que esos dos números son iguales. Esta es la propiedad que nos va a permitir resolver muchas de las ecuaciones exponenciales, por no decir todas. Es decir, si dos expresiones son iguales, sus logaritmos, si es que existen, también serán iguales. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a plantear la ecuación resolver para x. Y la ecuación es a elevado a la x es igual a un número c multiplicado por b elevado a la x. Vamos a proponer entonces esta solución. Como podemos observar, las bases son distintas porque no podemos asegurar que a y b sean el mismo número. Además, b a la x está acompañado de un coeficiente c. Lo que podemos observar es que si a la x, si este número es igual a este otro número, es como que este fuera R y este fuera nuestro S de la primera parte de la propiedad. Si esto es igual a esto, entonces quiere decir que sus logaritmos son iguales. El logaritmo de a la x sería idéntico a el logaritmo del número que es igual a la x, que es c por b a la x. ¿Sí? Esto normalmente se llama tomar logaritmos a ambos lados. Ahora vamos a desarrollar o a expandir o a combinar esta expresión de logaritmos, que es la que vamos a trabajar. Tenemos que logaritmo de a la x es x logaritmo de a. ¿Qué hemos hecho acá? Hemos aplicado una de las leyes de los logaritmos, se las voy a recordar, una ley que dice que logaritmo de n elevado a la p es igual a p veces el logaritmo de n. Esta es la propiedad que estamos aplicando acá. También al lado derecho tenemos logaritmo de un producto. Entonces también podemos decir que el logaritmo de un producto es el logaritmo del primer factor más el logaritmo del segundo factor, que es b a la x. Nuevamente aquí tenemos una propiedad, una ley de los logaritmos, se las vamos a recordar también, que dice que el logaritmo de un producto mn es igual al logaritmo de m más el logaritmo de n. Si no, pues hay que devolvernos al video anterior para repasar estas propiedades y estas leyes. Continuando, tenemos entonces que x por logaritmo de a, x por logaritmo de a, estamos hablando del logaritmo en base 10, es igual a ¿qué? Al logaritmo en base 10 de c, simplemente el logaritmo de c, más x logaritmo de b. Nuevamente aplicamos la misma propiedad de la potencia. Como lo que queremos es despejar x, entonces observen que hay dos términos que tienen x. Estos dos términos vamos a traerlos al mismo lado. Tenemos x logaritmo de a menos, pasa de sumar a restar, menos x logaritmo de b, que es igual al logaritmo de c. Podemos sacar acá nuestra incógnita como factor común,
tenemos que x sería igual al logaritmo de a menos logaritmo de b, igual al logaritmo de c. Por tanto, x finalmente es igual a ¿qué? Al logaritmo de c dividido, este factor pasa de multiplicar a dividir, nos queda el logaritmo de a menos logaritmo de b. Y esta sería la solución para la ecuación exponencial que hemos planteado. Vamos a ver un segundo ejemplo, una ecuación también exponencial con una forma un poco distinta. Vamos a resolver para t la ecuación exponencial. Y la ecuación que vamos a plantear es que c, un valor c, es igual a un valor a dividido r, todo esto multiplicado por 1 menos el número e elevado a la menos r por t sobre b. Bien, como pueden observar, pues es una ecuación que a primera vista se ve compleja y la idea es despejar t, y t está en el exponente, por eso es una ecuación exponencial. Lo más importante acá es recordar o aprender que se debe aislar el término exponencial que contiene la incógnita. La incógnita es t. Este es el principio fundamental para resolver ecuaciones exponenciales. Se debe aislar el término exponencial que contiene la incógnita. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es tomar esta ecuación, la voy a reescribir, a dividido r, que multiplica a 1 menos e elevado a la menos rt sobre b. Y vamos a identificar cuál es el término que vamos a aislar. El término que vamos a aislar es este término. Una vez lo aislemos, pues la pasamos a ecuación logarítmica o a expresión logarítmica para poder despejar el exponente que es la t, parte del exponente que es la t. ¿Cómo vamos a aislar esto? Lo primero es, aquí hay un factor a sobre r que está multiplicando todo el paréntesis, debemos moverlo. Al moverlo, pues nos queda c, la r pasa a multiplicar y nos da que esto es igual a que multiplica a 1 menos e con el exponente. Ahora el factor común es a, lo pasamos a dividir, nos queda cr sobre b, que es igual a 1 menos e elevado a la menos rt, r por t, sobre b. Ahora necesitamos, como les dijimos, necesitamos aislar este término, vamos a pasarlo hacia la izquierda para que nos quede positivo, y el término cr sobre b lo vamos a pasar a la derecha para que quede negativo. Al hacer este intercambio nos queda e en la derecha, perdón, en la izquierda, a la menos rt, el exponente no se cambia de signo,
solo lo único que cambia es el signo de la cantidad, es igual a 1 menos CR sobre B. Tenemos aislado la exponencial. Ahora, una vez aislado, una vez que esté aislada la exponencial, vamos a tomar logaritmo, con base e. Con base e a ambos lados. Logaritmo natural, es decir, logaritmo en base Euler, de e a la menos rt sobre b es igual a logaritmo natural del lado derecho, 1 menos rc sobre b. Continuando con esto, entonces vamos ahora a aplicar esta propiedad, la propiedad 5 o ley 3, para bajar el exponente, con lo cual nos quedaría menos rt sobre b, logaritmo natural de e es igual a este número, porque es simplemente un número. Observen que no hay incógnita, el logaritmo natural de 1 menos rc sobre b. Se supone que rc y b son valores conocidos y la única incógnita es t. Hemos aplicado la propiedad que nos permite bajar el exponente. Una vez más se las recuerdo: logaritmo en cualquier base de n a la p es igual a p por logaritmo en cualquier base de n. Eso es lo que ha pasado acá. Por tanto, obtenemos que, bueno, aquí también tenemos logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e siempre va a valer 1. Ustedes podrán razonar por qué, con lo cual tenemos entonces que nos queda menos r por t sobre b por logaritmo natural de e, pero eso vale 1, es igual al logaritmo natural de esta cantidad, 1 menos rc sobre b. Y finalmente tenemos entonces que t es igual. ¿Qué va a pasar acá? Esta b está dividiendo, va a pasar a multiplicar a esta cantidad, y esta menos r va a pasar a dividir. Por tanto, vamos a obtener la b arriba, la r en el denominador, nos queda menos b sobre r, que multiplica al logaritmo natural de 1 menos rc sobre b. Repito, estamos asumiendo que la única incógnita es t y todo lo demás son datos en un contexto de un problema. En próximos videos veremos más ecuaciones y cómo aplicar estas propiedades para resolver las ecuaciones. Hasta pronto.